Hay una pregunta que probablemente te has hecho más de una vez. ¿Cuál es mi propósito? No es una pregunta pequeña. No es algo superficial. Es algo que aparece cuando te detienes, cuando piensas en tu vida, cuando sientes que debería haber algo más. Y es curioso, porque muchas veces todo parece estar bien. No hay caos, no hay un problema enorme, no hay algo que esté completamente mal. Pero aún así, hay una sensación de vacío o de duda, o de no estar exactamente donde deberías estar, como si estuvieras viviendo, pero no del todo conectado con lo que haces. Y entonces empiezas a buscar. Buscas respuestas, ves contenido, escuchas a otras personas. Intentas entender qué deberías hacer, qué camino tomar, qué decisión cambiaría todo. Pero cuanto más buscas, más confuso se vuelve. Porque algunos dicen que tienes que encontrar tu pasión. Otros dicen que tu propósito está dentro de ti. Otros que tienes que esperar el momento correcto, o seguir señales, o descubrir eso que te haga sentir seguro, y al final terminas igual, pensando demasiado. Dudando más, sintiendo que no tienes una respuesta clara. Y eso frustra, porque parece que todo el mundo habla de propósito, pero nadie te explica realmente cómo encontrarlo. Y aquí es donde está la verdad incómoda. No es que no tengas propósito. No es que estés perdido. No es que haya algo mal en ti. Es que estás buscando algo de una forma que nunca te va a dar la respuesta. Y mientras sigas buscándolo así, vas a seguir sintiéndote igual, con dudas, con esa sensación de que falta algo, con la idea de que todavía no has encontrado tu camino. Pero lo que vas a ver en este video cambia eso completamente. Porque el problema no es que no tengas propósito, es que nadie te ha explicado cómo funciona de verdad. El mayor error que estás cometiendo es este: creer que tu propósito es algo que tienes que encontrar. Como si fuera una respuesta exacta, como si existiera una única cosa perfecta para ti. Algo claro, definido, que un día descubres y de repente todo tiene sentido. Y por eso te quedas pensando, analizando, esperando ese momento en el que lo veas claro. Pero ese momento casi nunca llega. Porque el propósito no funciona así, no es algo que aparece de la nada. No es una idea mágica que encuentras sentado, pensando o esperando sentirte listo. Es algo que se construye. Pero como nadie te lo explica así, te quedas atrapado en una forma de pensar que te bloquea. Te dices que necesitas más claridad, que aún no sabes suficiente, que todavía no es el momento, y mientras tanto, no haces nada diferente. Sigues en el mismo sitio, con las mismas dudas, con la misma sensación de no avanzar. Y lo más irónico es esto: cuanto más intentas encontrar tu propósito pensando, más te alejas de él. Porque estás buscando una respuesta antes de haber hecho el proceso, quieres claridad sin movimiento, seguridad sin riesgo, dirección sin haber explorado. Y eso no existe. El propósito no se revela antes de empezar. Se revela mientras haces cosas, mientras pruebas, mientras fallas, mientras ajustas. Pero si te quedas esperando a tener todo claro, nunca empiezas, y si no empiezas, nunca lo descubres. Por eso tanta gente se siente perdida. No porque no tenga propósito, sino porque está esperando encontrarlo en lugar de construirlo. Y hasta que no cambies eso, vas a seguir exactamente en el mismo punto, buscando algo que no se encuentra de esa manera. Hay algo que estás haciendo constantemente y que parece que te acerca a tu propósito, pero en realidad te está alejando. Pensar demasiado, analizar cada posibilidad, imaginar diferentes caminos, intentar encontrar esa opción perfecta antes de moverte. Sientes que estás avanzando porque estás ocupado mentalmente, porque estás reflexionando,
porque estás intentando entender qué hacer con tu vida. Pero en realidad, sigues exactamente en el mismo punto. Porque el propósito no aparece en tu cabeza. No aparece cuando lo piensas más. No aparece cuando intentas resolverlo todo antes de empezar. Aparece cuando te mueves, cuando haces cosas, cuando te expones a experiencias reales que te obligan a descubrir que te gusta, que no, que encaja contigo y que no. El problema es que pensar se siente seguro. En tu cabeza no puedes fallar, no puedes equivocarte, no tienes que enfrentarte a resultados reales. Todo está bajo control. Puedes imaginar escenarios donde todo sale bien o donde evitas errores. Pero eso es una ilusión, porque mientras estás en tu mente, no estás viviendo nada que te acerque a una respuesta real. Y sin darte cuenta, conviertes el pensamiento en un refugio. Te dices que necesitas más claridad, que aún no estás listo, que tienes que entender mejor las cosas antes de dar el paso. Pero esa claridad que buscas no llega pensando más, llega actuando. Llega cuando haces algo, aunque no sea perfecto, aunque no estés seguro, aunque no tengas todo claro. Aquí es donde entra el bucle que te mantiene estancado. Piensas, dudas, pospones, vuelves a pensar, vuelves a dudar. Y no haces nada diferente. Y como no haces nada diferente, no descubres nada nuevo. Y como no descubres nada nuevo, sigues sin saber cuál es tu propósito. Lo más fuerte es que esto puede durar años. Años sintiendo que estás buscando tu camino, cuando en realidad estás evitando recorrerlo. Porque encontrar tu propósito implica moverte sin garantías. Implica probar cosas que pueden no salir bien. Implica enfrentarte a la incertidumbre, y eso incomoda. Por eso tu mente prefiere quedarse en lo conocido, pensar, analizar, imaginar, porque ahí no hay riesgo. Pero tampoco hay progreso. La realidad es mucho más directa. No vas a encontrar tu propósito pensando más, lo vas a encontrar haciendo más. Probando, equivocándote, ajustando, avanzando sin tener todas las respuestas. Porque el propósito no es algo que descubres de golpe. Es algo que se va aclarando a medida que te mueves. Y hasta que no entiendas esto, vas a seguir esperando una claridad que nunca llega, porque estás buscándola en el lugar equivocado. Hasta ahora puede parecer que el problema es no saber, no tener claridad o no haber encontrado tu propósito. Pero la verdad es mucho más directa y más incómoda. No estás perdido. No te falta propósito. Lo que te está frenando es algo mucho más simple: miedo. Miedo a equivocarte, miedo a elegir mal, miedo a perder tiempo, miedo a empezar algo y darte cuenta de que no era eso. Y ese miedo no siempre se siente como miedo. Si disfrazo y quiero estar seguro, quiero hacerlo bien, quiero pensar un poco más antes de decidir. Pero en el fondo es lo mismo. Estás evitando moverte, porque moverte implica exponerte. Implica hacer algo sin saber si va a funcionar. Implica aceptar que puedes fallar, que puedes cambiar de dirección, que puedes descubrir que no era lo que esperabas. Y eso rompe la idea de control que tienes en tu cabeza. Entonces haces lo más fácil, te quedas donde estás, pensando, analizando, buscando respuestas sin tener que actuar. Porque mientras no actúas, no te equivocas, pero tampoco avanzas. Y aquí está lo más fuerte de todo: no es que no sepas qué hacer. Muchas veces tienes una idea, una intuición, algo que te llama la atención, algo que te gustaría probar, pero no lo haces. Lo dejas para después, lo minimizas, lo ignoras. No porque no importe, sino porque implica salir de lo cómodo. Y así pasa el tiempo. Sigues esperando sentirte listo, esperando tener claridad absoluta, esperando ese momento perfecto en el que todo encaje, pero ese momento no llega, porque nunca va a existir de esa forma. La claridad no viene antes del movimiento, viene después.
Y mientras sigas esperando a no tener miedo para empezar, no vas a empezar nunca. Porque el miedo no desaparece antes de actuar, desaparece mientras avanzas. Así que no, el problema no es que no tengas propósito. El problema es que estás esperando sentirte seguro para empezar a construirlo. Y eso es exactamente lo que te mantiene en el mismo lugar. Después de todo esto, la idea cambia completamente. Porque ya no se trata de encontrar tu propósito, se trata de construirlo. Y eso lo cambia todo. Porque si el propósito no se encuentra, significa que no tienes que esperar. No tienes que tenerlo claro. No tienes que descubrir una respuesta perfecta antes de empezar. Tienes que moverte, probar cosas, equivocarte, ajustar, aprender, volver a intentar. Hacer cosas que te llamen la atención aunque no estés seguro, explorar caminos aunque no sepas a dónde llevan, tomar decisiones sin tener todas las respuestas. Porque es ahí en el proceso donde empieza a aparecer la claridad. No anches. Mientras haces cosas, empiezas a entender que te gusta, que no, que encaja contigo, que te mueve de verdad. Empiezas a ver patrones, a sentir dirección, a construir algo que antes no estaba. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso que llamas propósito empieza a tomar forma, no como una idea perfecta, sino como un camino real. Pero hay algo que tienes que aceptar, no va a ser perfecto. No va a ser lineal, no siempre va a tener sentido. Y muchas veces vas a dudar, pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en el proceso. Porque el propósito no es una meta a la que llegas, es algo que se va formando a medida que avanzas. Y aquí está la clave final, no necesitas encontrar algo increíble para empezar. Necesitas empezar para construir algo increíble. Así que deja de esperar claridad. Deja de buscar la respuesta perfecta. Deja de pensar que hay una sola cosa para ti. Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que te llama la atención. Empieza aunque no estés listo. Porque en el momento en el que te mueves, todo empieza a cambiar.